Haremos un recorrido tras las huellas de Francisca durante estos 115 años de vida institucional. Francisca de las Llagas nació en Quito el 11 de diciembre de 1874 y fue bautizada en la parroquia El Sagrario con el nombre de Rosa Elena Cornejo Pazmiño, hija de don José Cornejo y doña Natividad Pazmiño. A sus 10 años, cuando cursaba el 4º grado en la Escuela San Carlos, recibió su primera comunión, guiada por Sor Rosita Pacheco de las Hermanas de la Caridad, acontecimiento que marcó su espíritu en la vivencia de la fe y el amor a la Santísima Eucaristía. A los 17 años de edad ingresó a la Tercera Orden Secular de San Francisco y 2 años más tarde emitió su profesión después de un noviciado satisfactorio y ejemplar. Cuando Francisca tenía 19 años, su madre falleció. Cuánto dolor sentía al perder a su ser amado. Pero estas tragedias ahondaron más las virtudes que le caracterizaron. Un espíritu de desprendimiento, de fe y de amor a Jesús y a su Evangelio. Amor a la Eucaristía, amor a María Inmaculada, quien fue su mediadora, protectora, madre y maestra para toda la vida. Su dolor fue una preparación hacia algo mucho mejor. En ese entonces llegó a Ecuador la influencia de un sectarismo liberal anticristiano y antieclesial. El 4 de mayo de 1897 ocurrió el asalto por las tropas liberales al Colegio San Felipe de los Padres Jesuitas en Riobamba, con la profanación de la Santa Eucaristía, sacrílegas burlas con ornamentos y vasos sagrados, el asesinato del padre rector Emilio Moscoso, la prisión de los jesuitas y el pillaje y destrucción del colegio. Estos actos sacrílegos conmovieron a todo el pueblo ecuatoriano, especialmente al corazón de la señorita Rosa Elena Cornejo, quien fue invitada a integrar el grupo de señoritas terciarias para formar una nueva congregación, cuyo objetivo principal era reparar el agravio a Jesús sacramentado. A los 30 días del sacrilegio se reunieron en San Diego, casa que se convertiría en la cuna del instituto, el grupo de señoritas que iniciaría la nueva fundación. Ellas fueron Rosa Elena Cornejo, Carmen Villacrés y Mariana de Jesús Jácome, a quienes se les unirían más adelante 7 y hasta 18 jóvenes aspirantes más, cuyo único objetivo fue adorar, reparar y servir a Jesús de Eucaristía. En 1901 aprobaron el noviciado y desde ese entonces Rosa Elena Cornejo fue conocida con el nombre de Sor María Francisca de las Llagas. En 1902 hizo su profesión religiosa. El 4 de junio de 1901, fecha memorable para el Instituto de Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada, nació la nueva congregación franciscana, bajo la dirección espiritual de los reverendos padres Francisco María Alberdi y Antonio María Argelich. Desde el inicio y fieles a su carisma, se dedicaron a la oración y reparación a Jesús sacramentado, así como también al servicio de las personas que acudían a San Diego a los ejercicios espirituales. Los llamados por Dios tienen que ser probados en el crisol de la fe, y esta comunidad pasó por muchas circunstancias adversas para consolidarse como congregación donde una mano prodigiosa la sostenía. Pero una vez establecida la congregación y a pedido del señor arzobispo de Quito, fundan la primera escuela en San Diego en el año de 1903. Luego su apostolado y fundaciones se multiplicarían cual trigo fecundo, casa tras casa, obra tras obra, fatiga tras fatiga, pero siempre con la bendición de Dios y de San Francisco de Asís. El 24 de octubre de 1964, la vida de Sor María Francisca de las Llagas se apagó para ir al encuentro con su Padre amado, para desde allí iluminar la vida de todos quienes tenemos la dicha de ser cobijados y cuidados por la fuerza de su fe, el carisma encomendado a ella y su entrega generosa a Dios y a los hermanos. Actualmente sus restos reposan en el Santuario Eucarístico
de Cunuyacu, fuente de espiritualidad y de donde fortalecerá la vida espiritual y carismática de sus hijas, colaboradores, estudiantes y todos aquellos que recurren a su intercesión. «25 años de las provincias Inmaculada Concepción y Santa María de los Ángeles». El Instituto de Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada es fundado por la Madre María Francisca de las Llagas en 1901. De acuerdo a las necesidades del tiempo y las circunstancias que hemos tenido que pasar, y viendo que el instituto ha crecido, en 1990 sintieron la necesidad de dividir las casas dentro del Ecuador y fuera de él en provincias. El Instituto de Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada está conformado por un gobierno general. Además cuenta con 2 provincias, Inmaculada Concepción y Santa María de los Ángeles. En este año 2016, las 2 provincias cumplen 25 años de fundadas. Cada provincia tiene sus respectivas casas y obras. Las casas que dependen del gobierno general son la Casa Generalicia, el Centro de Espiritualidad La Inmaculada Concepción, el Santuario Eucarístico de Cunuyacu, la Casa de Salud, la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia, Santuario del Divino Niño, el Instituto de Música Jaime Mola, en Italia Subiaco y Pisa. La provincia La Inmaculada Concepción está conformada por las siguientes casas y obras. La Casa Provincial, siendo una casa administrativa, también se dedica a la pastoral como visita a los ancianos, llevar la comunión, colaborar con la catequesis y acoger a las hermanas. En el año de 1923 se funda la Escuela Mercedes Castro en La Esperanza de Tabacundo. Aquí se inicia como una escuela gratuita para ayudar a niños con escasos recursos económicos. También colaboran en la actividad pastoral de la parroquia. En el año 1931 inicia sus actividades la Escuela Cristo Rey, ubicada en la parroquia El Quinche, la misma que cuenta con un centro educativo de educación básica y colaboran en la actividad pastoral del santuario. En el año 1935 se funda la Escuela Santísimo Sacramento de Cotacachi. Es un centro educativo de educación básica y superior. Además colaboran con la catequesis parroquial. En el año de 1941 inicia sus labores el Centro de Educación Básica San Antonio de Padua en Pomasqui. En el año 1951 se funda en Quito la Escuela Santa María de los Ángeles, que se dedica a la educación básica superior. En el año de 1951 da inicio a sus labores el Colegio Santa Clara de Asís en Tabacundo. Este cuenta con educación básica y superior. En el año 1962 se funda la Unidad Educativa Albernia en la ciudad de Quito. Tiene educación inicial, básica y bachillerato, y como actividades bastoneras, banda de paz y cheerleaders. Además, colabora en pastoral, misiones y se preocupa de la preparación de los sacramentos como el bautismo y confirmación. Cuenta con un centro médico. En el año 1968 se funda la Unidad Educativa Francisca de las Llagas en Quito. Esta institución cuenta con educación inicial, básica y bachillerato. Se preocupa también de tener actividades como bastoneras, banda de paz y cheerleaders. Además colabora en pastoral, misiones y en preparación a los sacramentos como el bautismo y la confirmación. En el año 1969 se funda en la ciudad de Quito la Casa de Formación Santa María de los Ángeles. En el año 1981 nace el Colegio San Antonio de Padua en la ciudad de Tulcán. La educación básica media es particular y de la educación básica superior hasta tercero de bachillerato es fiscomisional. Fuera del Ecuador se funda el Colegio Divina Providencia Katia Lamar, Venezuela. En el año 1997 se crea la Casa de Espiritualidad Vergel María Francisca en Tumbaco. Aquí se acoge a grupos que quieren hacer retiros y convivencias.
En el año de 1999, en Pasto, Colombia, se funda la Casa Pastoral Rosa Elena Cornejo. En el año 2000, en Ambuquí, se crea el Centro de Pastoral La Inmaculada, que se dedica a la visita pastoral a diferentes barrios y sectores del lugar, colaborando también con la catequesis. En el año 2004 se extiende a las ciudades peruanas de Cajamarca y en el año 2014 a Chiclayo. Desde el año 2012, la provincia La Inmaculada Concepción opta por un nuevo modelo de evangelización en el instituto, la misión itinerante, que es dedicarse a evangelizar y a transmitir el carisma a la gente sencilla en sus casas, en su ambiente, en su trabajo. Esta misión itinerante la iniciamos en el Perú. En esta ocasión la vamos a continuar en nuestro país, en las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril. La provincia Santa María de los Ángeles está conformada por las siguientes casas y obras. La Casa Provincial Santa María de los Ángeles en la ciudad de Guayaquil. En el año de 1926 se funda la Unidad Educativa La Inmaculada en Sangolquí, que además colabora en la preparación de los sacramentos como el bautismo y la confirmación. En el año de 1933 se crea la Unidad Educativa San José de Milagro en la provincia del Guayas. En el año 1935 se funda la Unidad Educativa San Francisco de Asís en Salcedo. En el año 1936 se inició como internado para el cuidado y educación de los niños Shuar la Unidad Educativa La Inmaculada en la ciudad de Zamora. Esta fue fundada por Sor Francisca de las Llagas. En el año 1941, con el sacrificio de muchas hermanas, se crea la Unidad Educativa San Francisco de Guayaquil. En el año 1941 inicia sus actividades la Unidad Educativa La Porciúncula en la ciudad de Loja. Esta institución se dedica a la educación y preparación para los sacramentos. En el año 1944 se funda la Unidad Educativa Nuestra Señora de Fátima en Riobamba, dedicándose también a la preparación para los sacramentos. En el año 1948, en la ciudad de La Libertad, en Santa Elena, inicia sus labores la Unidad Educativa Santa Teresita. Ayudan también en la preparación para los sacramentos. En el año 1971, el Instituto Técnico Superior Fiscomisional Juan 23 es creado en la ciudad de Yanzasa. Se dedica a la educación inicial hasta la formación de profesionales. En el año 1989 se crea en la ciudad de Zamora Escuela Cacha El Pangui. Luego se trasladó al Pangui, donde acoge en internado a los niños Shuar. En el año 1994 se funda el Centro de Espiritualidad Santa María de los Ángeles en la ciudad de Loja. Esta es una casa para ejercicios espirituales, convivencias y acogida a las personas del sector. Además, aquí está la Casa de Formación. En el año de 1997 se crea la Casa de Pastoral Nuestra Señora de la Merced en Turi, ciudad de Cuenca. Tienen como labor las visitas a las familias, llevar la comunión a los enfermos y animar la vida espiritual en los barrios. En la ciudad de Riobamba, en el año de 1998, se crea el Centro de Espiritualidad Nuestra Señora de Fátima, que sirve como casa de ejercicios espirituales para convivencias y acogida a las personas del sector. Aquí está la Casa de Formación. Además, se crean otras obras en México y en la ciudad de Bogotá, en Colombia. La provincia Santa María de los Ángeles, con el afán de evangelizar y compartir el carisma de adoración, reparación y servicio, en el año 2010 forman un equipo de animación pastoral conformado por hermanas y laicos comprometidos llamado Mifrare, que significa Misioneros Franciscanos Reparadores, que a su vez se agrupan en Nifrare, Niñez Franciscana Reparadora, Jufrare, Juventud Franciscana Reparadora, Cefrare, Servidores Franciscanos Reparadores. Chile. El instituto creció y se extendió dentro y fuera del Ecuador. Es así como se origina la fundación del Colegio San Francisco en el año de 1960 en Temuco, Chile, siendo la primera casa fuera del país. A partir de allí, la obra se extendió a varios lugares de Chile, cumpliendo la misión del instituto como promoción vocacional, servicios pastorales en la parroquia,
atención a grupos de jóvenes, catequistas y educación. En el año de 1964 se estableció el Colegio Fray Luis Beltrán en Valparaíso. En el año de 1981 se funda la Casa Regional La Pintana en Santiago de Chile. Además funciona la Casa de Formación Betania. En el año de 1992 se funda el Colegio San Francisco en Castro, Chiloé. Estas 4 casas forman la Delegación Regional de Chile y están bajo la dependencia del Gobierno General del Instituto. Venezuela. Las hermanas misioneras vieron la necesidad de continuar creciendo con su labor evangelizadora, esta vez en Venezuela. En el año de 1974 se funda la unidad educativa Colegio Franciscano Divina Providencia, que es una institución sin fines de lucro. Esta obra la inició la hermana Consuelo Mora Vaca. Muchos niños y jóvenes de escasos recursos han recibido educación gratuita en las instituciones educativas franciscanas. La educación que se imparte en los centros educativos franciscanos se fundamenta en valores y desde la evangelización buscan una transformación social, promoviendo la cultura, la tolerancia, la ética y la alegría. Colombia. En el año de 1999, las misioneras franciscanas inician sus gestiones para comprar una casa con el propósito de establecer una fraternidad en Pasto para atender la pastoral y la parroquia. Así se funda la comunidad Casa Pastoral Rosa Elena Cornejo. La nueva fraternidad se instala el 16 de septiembre de 1999. Esta casa pertenece a la provincia La Inmaculada Concepción. Las hermanas capitulares vieron la necesidad de crear una fundación con el objetivo de formar académicamente a las religiosas, tanto en filosofía como en teología, con miras a una misión adyentes. Luego de estudiar varias opciones, se establece la Casa de Estudios San Antonio de Padua en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Italia. En el año de 1992, el Instituto de Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada, por la necesidad de estar atentas al proceso de canonización de Francisca, llegan a Grottaferrate, en la ciudad de Roma, en Italia. Luego van a la ciudad de Pisa, a la Scuola Elementare Ducci Salviati el Magliarino. Su actividad se enmarca en la pastoral educativa y parroquial. En Roma se hace encargo de la Casa Franciscana San Buenaventura, dedicándose a la pastoral de la parroquia y atención de ejercicios espirituales. México. La comunidad de Santa María de Guadalupe fue fundada en la parroquia Divino Salvador el 13 de febrero del año 2003 en la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, México, con el fin de difundir el carisma de adorar, reparar y servir en tierras mexicanas. En el año 2010 se dirigen a la parroquia de San Francisco de Asís en Tepeapulco, desde donde realizaron trabajos pastorales. Actualmente se encuentran ejerciendo su apostolado en la parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en Emiliano Zapata, donde llegaron desde el 3 de octubre de 2014. Las actividades pastorales en las que colabora la comunidad son el acompañamiento de ministerio de liturgia, ministros de la Eucaristía, monaguillos, pastoral juvenil, pastoral familiar, pastoral social, evangelización y catequesis. Perú. En el año 2004 se erige la Comunidad María Francisca de las Llagas Cornejo en la ciudad de Cajamarca, en Perú. Esta casa pastoral pertenece a la provincia La Inmaculada Concepción. Desde los inicios de esta fraternidad, las hermanas fueron encargadas de ayudar en las labores pastorales de la parroquia San Sebastián
y acompañan en la tarea misionera de los jóvenes franciscanos en el caserío de Marcobamba. Durante estos años se realiza la labor pastoral también en las parroquias de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Natividad, en los caseríos de Marcobamba y Santa Úrsula. Al inicio del año 2007, la diócesis encarga a la comunidad la responsabilidad de la asesoría espiritual de la Pastoral Juvenil de Cajamarca y apoya en la coordinación de profesores, la Oficina Diocesana de Educación Religiosa. Además, se asume la responsabilidad en el Colegio Cristo Rey de los Hermanos Maristas y en la Escuela Matices. En el año 2010, con el afán de extender el carisma adorador y reparador, se funda en esta comunidad el grupo de Damas Adoradoras. En el año 2013, con el apoyo de las hermanas de esta comunidad, se da inicio a la misión itinerante, haciendo realidad el sueño de muchas hermanas, la que se realiza en la prelatura de Chota y Cutervo. La Comunidad Francisca de las Llagas fue fundada el 18 de julio de 2014 en la ciudad de Chiclayo, Perú, gracias a la gestión y el empeño de la hermana Ligia Gordillo, superiora provincial, y el equipo de gobierno provincial, conjuntamente con el apoyo espiritual y material de las fraternidades de la provincia. Eclesialmente pertenece a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, parroquia en la cual participan como ministras de la Eucaristía en la distribución del pan eucarístico, en las misas dominicales y en los hogares de los enfermos, así también en la catequesis de primera comunión y confirmación, inmersas en la pastoral carcelaria y en la celebración sacramental o liturgia de la palabra en 2 parroquias rurales.